Entonces, este seminario se llama ¿Cómo tomarle el pulso a mi curso? Obteniendo retroalimentación de estudiantes de forma rápida y simple. Este igual motivado en cierta medida por el trabajo que nosotros hemos realizado en cuanto a estudio e investigación dentro del área de la OIC, y también motivado en parte por lo que nosotros hemos ido viendo, en el sentir que hemos tenido el feeling con los profesores, y también de lo que se levantó en el encuentro de académicos, de docentes, que se realizó en enero pasado, si mal no recuerdo. Entonces ahí sacamos algunos temas que podrían interesarle, los que más, de lo que más se hablaba, y de eso se trata esta presentación, dar como unas formas de medir ciertas cosas para ir retroalimentando y generando evidencia en el camino. Esto se basa principalmente en un enfoque o un modelo de investigación, para contarles de manera rápida, que es el Scholarship of Teaching and Learning, o SOTL también lo llamamos, para decirle de manera corta. Este Scholarship of Teaching and Learning, que está, algo así como la profesionalización de la docencia, que es como una forma de investigación donde se invita a tomar la enseñanza como esta forma de investigación sobre el aprendizaje de los estudiantes, compartir también con los colegas, con los docentes, sus compañeros de trabajo, los resultados de dicha investigación, y a criticar y construir otras formas de trabajo. No necesariamente este tema hay que verlo como una investigación propiamente tal, tan bien estructurada, sino que en este caso nosotros le llamamos al taller o al seminario cómo obtener el pulso de mi curso, porque muchas veces se requiere tener como una retroalimentación rápida y hacer uso como de encuestas, como les vamos a mostrar más adelante. Puede ser bueno para usted y también para sus estudiantes, y ir alineando expectativas y otras cosas. ¿Y para qué entonces este enfoque? Es para mejorar la calidad de enseñanza y aprendizaje de la educación superior mediante la toma de decisiones basadas en evidencia, e ir un poco saliendo de que creo que algunas cosas funcionan, creo que otras cosas no funcionan, y también ver el por qué funcionan o no funcionan. Como les dije anteriormente, había una serie de temas que nosotros rescatamos el encuentro de académicos realizado anteriormente, hace poco en enero, y les vamos a mostrar algunas de las cosas que nosotros hemos hecho, y otras cosas también que hemos levantado últimamente, que encontramos que pueden ser pertinentes y útiles a ustedes como docentes. Primero está el tema de la carga académica. La carga académica, todos sabemos que es un tema relevante, súper importante desde hace un tiempo ya en la facultad, tanto como para profesores, que ha aparecido harto en las encuestas que nosotros hemos realizado como un tema difícil, un tema que les preocupa a los profesores, y también a los estudiantes les preocupa mucho. Han habido paro en semestres anteriores sobre esta materia. Y quería primero partir hablando un poco de qué es la carga académica y cuáles son sus diferencias. Por ejemplo, tenemos la carga objetiva y la percibida. La objetiva tiene que ver con los créditos que se ponen a disposición de los estudiantes mediante el programa, que es cuando los profesores le entregan el estimado de las horas que deberían dedicarle al curso semana a semana, y los créditos del curso. Esa es la objetiva, por una parte. Pero por el otro lado también tenemos la percibida, que tiene que ver con la percepción de los estudiantes de la carga académica, que es una combinación de demandas que se ponen sobre el estudiante y el efecto que ésta le causa, como puede ser el esfuerzo, la frustración, y como resultado de dicha carga. Entonces, en el esquema, aquí al lado, podemos ver que se divide en objetiva y subjetiva. La subjetiva se puede medir cuantitativamente o cualitativamente. En este caso, nosotros como queremos darle herramientas para tener como este pulso, esta medición rápida de su curso, vamos a entrar a darle a conocer la forma cuantitativa que hemos hecho. Y la cualitativa no vamos a entrar mucho en detalle, pero igual es bueno tenerla en consideración, porque aquí vemos, por ejemplo, que a la carga percibida cualitativa le afectan dimensiones tales como el ambiente de aprendizaje. En este caso puede ser el diseño del curso, la relación que tiene el estudiante con el profesor, la enseñanza misma. Por otro lado, también podemos ver que las características de la evaluación influyen, como por ejemplo el contenido de la evaluación, la dificultad de la evaluación, y también otras características personales que tienen que ver con la vida misma del estudiante, relaciones familiares y otras cosas. Entonces podemos ver que la percepción de la carga académica es un tema muy complejo, y no solo se va como
a solo una variable. Entonces, ¿cómo medirla? Nosotros hemos realizado un estudio en el año 2019 en donde proponíamos cómo medir la carga académica. Esto igual inspirado un poco en lo que hizo la Facultad de Economía y Negocios con Óscar Jerez, que es uno de los impulsores del Scholarship of Teaching and Learning dentro de Latinoamérica. Él nos brindó esta forma de medir la carga académica, que era básicamente que los estudiantes autorreportaran, que los estudiantes reportaran las horas promedio que le dedicaban de estudio autónomo al curso durante la semana. O empecé a escucharme, creo, no sé. Empecé a escucharme, no sé Perdón, si. fui yo. Ya vale. Sorry. Que los estudiantes autorreportaran las horas que le dedicaban en promedio semanalmente a su curso. Esto se hacía siempre de manera de una vez terminado el semestre, para que, por ejemplo, los estudiantes no reportaran sus horas de estudio en semanas que estuviesen cargadas y al estar más en caliente pudiesen sobredimensionar esa carga percibida. Entonces esto se hacía al final del semestre anterior. Se suma entonces luego ese valor a las horas de cátedra y docencia auxiliar que son reportadas obviamente en el programa y se reobtienen entonces otros créditos, estos créditos percibidos entre comillas, que se pueden comparar con los créditos que ustedes habían puesto en el programa del curso una vez comenzado el curso. Entonces se estudia este diferencial de crédito y esto puede generar cierta alerta. Entonces esto funciona más o menos como un semáforo en donde ustedes pueden ver si tiene sobrecarga, la carga adecuada, una subcarga. Por ejemplo, el indicador que nos dio Óscar Jerez era que si un estudiante reportaba tener un creditaje superior en este diferencial a 0,2 créditos, entonces tenía una sobrecarga, y eso considera tener alrededor de 5 horas más al semestre de dedicarle al curso. Entonces esto da espacio igual a ver cómo se están haciendo las cosas, si es que se puede o no eh, hacer intervenciones en pos de disminuir la carga, o si la carga está bien, entonces no se hace nada. Pero lo bueno de esto también es que al levantar esta alerta también tenemos espacio para ver otros temas, que son, por ejemplo, el por qué esa carga pudiese percibirse como sobrecarga por parte de los estudiantes, y ahí entran las variables cualitativas que les mencioné anteriormente, donde siempre igual es bueno quizás preguntarle al final del semestre cosas que tengan que ver con estas propias dimensiones, lo que hace al final igual tener estos estudios que se hacen afuera, tener estos papers y estos artículos, estos instrumentos nos sirven igual para ver las dimensiones que ya han sido probadas, que influyen en la carga académica de los estudiantes, y luego podemos probarla acá y preguntarle cosas sobre el ambiente de aprendizaje, las características de la evaluación, por ejemplo, y las características personales de los estudiantes. Esto como primer tópico. Sé que igual es como una pasada muy rápida por cada uno de los tópicos, pero igual creo que vale la pena, y más adelante obviamente también les podemos ofrecer todos estos artículos que nosotros hemos consultado, los instrumentos de medición, para que puedan echarle una mirada más en detalle si es que quieren ampliar su mirada en cada uno de esos temas. Eh, el segundo tiene que ver con clima de clases. Clima de clases es bien amplio también. Nosotros le quisimos poner así, pero tiene básicamente que ver con la relación que hay dentro de la sala de clases de los estudiantes con sus compañeros, con su profesor, con la motivación y el compromiso o engagement que puede haber con el curso. El primer concepto que queremos levantar y mostrarle es el de distancia transaccional. Este concepto, si bien se desarrolla principalmente en educación online, nosotros lo descubrimos en pandemia con el apoyo también que realizamos a un profesor de la facultad del departamento de mecánica. Encontramos que sería interesante igual traerlo de vuelta. Este concepto fue dado a conocer por Moore en el año 2019, lo define como la distancia psicológica que hay entre el estudiante, el profesor, sus propios compañeros y el propio contenido del curso. Y esta distancia, claro, no es física, no solamente tiene que ver con que se desarrollaba en educación online, entonces estaban distancias físicas, sino que tiene que ver cómo se percibe un estudiante como más alejado del propio curso, aún estando dentro de la sala de clase. Cuenta con distintas dimensiones. Está el tema de la autonomía, la estructura y el diálogo. La estructura tiene que ver
básicamente con cómo se configura el curso, cómo se configuran las cátedras y la actividad a través del programa del curso. El diálogo tiene que ver con la comunicación que hay entre el profesor, el estudiante y los mismos estudiantes dentro de la sala de clase o en el curso mismo también a través de otras quizás como plataformas como curso, el foro, mail. Y la autonomía tiene que ver con cuánta libertad se le da o flexibilidad al estudiante de dirigir su propio trabajo personal. Entonces, por ejemplo, en el esquema podemos ver que a mayor diálogo, menor estructura y mayor autonomía, entonces hay una menor distancia transaccional. También es necesario recalcar que tener una menor distancia transaccional no quiere decir como que van a haber un mayor aprendizaje, o al revés, si hay mayor distancia transaccional hay menor aprendizaje, sino que se trata de esta como percepción de la distancia que puede dificultar muchas veces el proceso de aprendizaje, dado que el estudiante se siente lejos de alguna de estas variables también. Entonces, ahí, ¿cómo medirla? Nosotros tenemos un formulario, un cuestionario que encontramos con el profesor que trabajamos, es de Waitlist de 2018 y están todas estas dimensiones que le mencionaba, que es la distancia transaccional entre estudiante y profesor, entre estudiante y contenido y entre estudiante y tecnología. Bueno, y también una de satisfacción de la experiencia de aprendizaje al final. Eh, una cosa así son las preguntas, básicamente son afirmaciones que se responden con escalas de valoración tipo Likert de 1 a 5, por ejemplo, de estar muy de acuerdo, muy en desacuerdo con una determinada afirmación. Y también, por ejemplo, también destacamos que el hecho de que salga como distancia transaccional entre estudiante y tecnología también se usa ahora, porque la tecnología no solamente está asociada como a la forma de comunicación, hacerlo a través de Zoom, por ejemplo, sino que tiene también que ver con el uso de plataformas de aprendizaje, como por ejemplo en este caso tenemos UCurso, porque siempre también ahí hay una relación que a veces nosotros sabemos como que no se toma mucho por parte de algunos profesores, pero igual el foro lo ocupan harto los estudiantes y ahí también hay quizás brechas que se pueden identificar y luego abordar. Lo bueno de esto es, claro, es siempre lo que es bueno con estos cuestionarios es ir identificando las falencias según dimensiones. Entonces, por ejemplo, el profesor con el que trabajamos en uno de los semestres anteriores, él pudo detectar que su distancia transaccional era mayor en la de profesor-estudiante. Y él luego pudo como corregir y hacer ciertas intervenciones en pos de reducir esa distancia transaccional. Por ejemplo, empezó a conversar más con sus estudiantes en la clase, les preguntó cómo estaban. Eran pequeñas acciones que lo llevaron luego a tener una mejora en esa dimensión. También le empezó a escribir por mail a algunos estudiantes que no asistían regularmente y eso se lo tomaron bien los estudiantes. De hecho, le decían que nunca le habían, por ejemplo, nunca le habían hecho llegar un mail con esas características y muchos de ellos empezaron a ir más a la clase del profesor. No, no por sentirse obligados, sino porque lo agradecieron genuinamente. Eso era lo que se retrataba en los mails. Entonces, luego se volvió a hacer un cuestionario post y esa dimensión aumentó. Entonces, eso es lo bueno que sirve para identificar ciertas falencias y se pueden hacer medidas correctivas en el proceso, en el mismo semestre. Segundo, que pusimos un clima de clase, es la motivación y compromiso. Estos temas también salen mucho siempre cuando uno habla con profesores. La motivación igual es como un camino de repente bien difuso, uno no sabe de dónde viene. Está la motivación intrínseca, que tiene que ver como con las propias creencias del estudiante. Hay variables externas, como sale ahí, que pueden ser las mismas estrategias que se usan para enseñar, la relación que tiene con la familia, los pares. Entonces, de pronto, lo que encontramos interesante, este instrumento que encontramos con Juan, que si bien no lo hemos aplicado todavía, es un instrumento que está actualizado al 2022, es que tiene distintas dimensiones que como bajan a tierra el concepto de la motivación. Entonces, por ejemplo, tenemos el empoderamiento, que es la alusión si el curso provee herramientas al estudiante para que tome distintas opciones, que tenga flexibilidad de poder dirigir el estudiante su propio trabajo, ver si, por ejemplo, en la segunda dimensión, si es útil o no el curso para él o para lo que él proyecta en el futuro, si es también, si él considera que puede tener éxito también, es porque eso también que va con las expectativas, influye mucho en la motivación de que si él ve que un desafío que si bien es desafiante puede tener éxito, puede lograr el objetivo,
y el interés también con el curso, y por último la preocupación, que no es una preocupación negativa en realidad del estudiante, sino que tiene que ver con la palabra caring, que es la preocupación que muestra el profesor con su clase. Eh, Aquí muestro algunos ejemplos de los ítems. La idea es que no lo veamos claro tan en detalle, pero este es el cuestionario que se llama Music, un modelo de motivación, básicamente por las primeras letras de cada una de las palabras, menos empowerment, que utilicen la M. Eh, y estos son algunos de los ejemplos de afirmaciones, que también se usa del tipo de escala Likert, de afirmación, si está de acuerdo o no con las siguientes afirmaciones, y ahí se puede ver, por ejemplo, el empoderamiento, si el estudiante tiene libertad, por ejemplo, para completar el curso como quiera, en su propia forma, si hay la utilidad, si lo encuentran útil el curso, y otras distintas, y algunas parecidas también por lo que se hace siempre en estos cuestionarios, de ir poniendo preguntas medias parecidas, algunas negativas, y se van desordenando para ver que las dimensiones son coherentes y retratan lo que quiere sacar el autor del cuestionario. También entonces lo mismo con éxito, interés, y la de caring, la de preocupación, que por ejemplo ahí se puede ver que tiene que ver con que si el instructor, el profesor, podía responder sus preguntas sobre el curso, si lo asistía, por ejemplo, cuando necesitaba ayuda, y ese tipo de cosas. Entonces, esos son los temas que influyen dentro de la motivación, por lo menos en este cuestionario, y encontramos que es un instrumento interesante para presentarles, porque de la misma forma que con los otros cuestionarios yo les decía que con dimensiones es mucho más fácil identificar cuáles son las falencias del curso, entonces se puede ver cuáles están mejores que otras, cuáles están peor, y claro, quizás no siempre es necesario que estén todas las dimensiones bien arriba, pero por lo menos se puede tener conocimiento de cuáles son las cosas que percibe el estudiante dentro del curso, y eso da información relevante para poder tomar decisiones dentro del mismo curso, ya sean otras realizaciones del curso o durante el mismo curso también, durante el mismo semestre. Em, por último, quería darle a conocer este concepto de la autoeficacia. La autoeficacia igual es un tema, un concepto bien famoso. Este fue definido por Bandura en el año 97 como los juicios que tienen las personas sobre sus propias capacidades para alcanzar determinados niveles de rendimiento. Entonces, él nos dice que no solo se necesita como tener la habilidad, sino que también tener la percepción de que uno es hábil en un determinado dominio para poder alcanzar dichos resultados. Hay varios estudios que muestran que existe una relación positiva entre la autoeficacia y el rendimiento académico. Esto quiere decir que gente que dice y confía o se siente seguro en un determinado dominio, cree que puede resolver problemas en una determinada materia, por ejemplo, tiene más probabilidades de tener un buen rendimiento académico que quienes dicen que no. Muchas veces también se da el caso contrario, pero es como una forma como de autoconciencia de las propias capacidades de uno mismo. Entonces, de repente, igual es bueno hacer este tipo de cuestionarios, que si bien son formas de evaluación un poco indirecta, no es como la evaluación directa, que puede ser como una evaluación, una prueba, un control donde se obtiene una nota, pero también sirven como para ver qué piensan los estudiantes de sí mismos, cómo están en su propia brújula, y también eso puede ayudarle a usted orientándolo como a reforzar ciertas cosas débiles. Por ejemplo, aquí nosotros le pusimos cómo medirla. Hay muchos cuestionarios de autoeficacia y hay muchos cuestionarios que son un poquito genéricos, pero nosotros encontramos que también Bandura propone que la gente puede hacer sus propias escalas de autoeficacia, y obviamente van relacionados con los propios contenidos del curso, con las habilidades que se quieren desarrollar en el curso. Entonces nosotros vimos como la posibilidad de utilizar este concepto de autoeficacia para orientarlo a encontrar habilidades de contenidos débiles, por ejemplo, a reforzar. Entonces, antes de un control, igual se le puede preguntar a los estudiantes eh, con respecto a determinada materia, contenido, determinadas habilidades, o también de repente un software que necesitan utilizar. Y siempre esto de la autoeficacia tiene que ver con usar los verbos, por ejemplo, de qué tan seguro te sientes, cuán probable es que puedas lograr tal cosa, o cuán confiado te sientes.
y básicamente utilizar una escala Likert por ejemplo, muy seguro, muy inseguro, muy probable, muy improbable. Esa es la forma que se tiene de preguntar por lo general. Entonces encontramos que igual era relevante de repente bajar estos conceptos a sus preguntas, porque habíamos hecho de repente igual otro seminario en donde, claro, queda muy en el aire este tema, y mostrarles que hay formas de preguntar, cuáles son las formas que existen de preguntar estos conceptos tan famosos que hemos mirado en la literatura. Creemos que es una buena forma de empezar a que quizás le puedan agarrar el gustito y no encuentren que es algo como tan difícil o fuera de este mundo. Obviamente, la intención entonces de este taller, o sea, de este seminario, era mostrarles cuáles eran los conceptos más relevantes que nosotros habíamos encontrado en educación, que tenían que ver con las propias dificultades o apreciaciones que salieron de acá, desde el encuentro académico, por ejemplo, y darle cierta herramienta, darle esta bajada de cómo poder ir mirando estos aspectos dentro de sus cursos. Todo lo que pusimos aquí en realidad son cuestionarios, son encuestas, formularios que encontramos en la literatura, que también se pueden adaptar, no necesariamente tienen que usarse con el mismo puño y letra del autor. Y eso, les dejo también abierta la invitación a que podamos hablar, se puedan acercar al área, si es que alguno de estos conceptos, alguna de estas cosas les llamó la atención, nosotros podemos apoyarlo en eso. Y eso, dejo abierta la palabra para quien quiera dar su opinión al respecto, cualquier cosa si les pareció interesante, y eso. Muchas gracias. Voy a parar de grabar también porque, como habíamos dicho, la reunión la vamos a parar de grabar una vez que empiecen las preguntas.